Vamos a concluir con la palabra de quien, en efecto, por su formación como doctor en economía que es en la Universidad Autónoma de México y por su trayectoria en el Banco Central de Reserva como director y pues con su condición de profesor principal de la UNI, precisamente nos va a dar una visión integrada del debate de este momento. Vamos a recibir con muy fuertes palmas al doctor Alfonso López Chau. Bueno, como soy de casa, Álvaro me ha castigado y me ha puesto al último, dice. Bueno, estaba pensando cómo poder tocar varios temas que se han mencionado aquí en el transcurso de la conferencia. El medio ambiente, tercera revolución industrial, diversificación productiva, el rol de la universidad, cómo hacer que finalmente tenga algún sentido la universidad, el sector público, la empresa privada y el Estado. Los economistas, esto se lo enseñó un alumno mío y él lo mejoró y lo hizo así, ¿no es cierto? La primera revolución industrial, segunda revolución industrial y tercera revolución industrial. Yo voy a terminar con este gráfico, pero lo pongo porque a veces perdemos la perspectiva y los economistas tratamos de recuperar una perspectiva de largo plazo. Entonces, aquí, cada vez que habían ido estos cambios, y se ha mencionado a Schumpeter, no es fácil. Tremendos problemas que hay. Por ejemplo, el economista Schumpeter decía la destrucción creativa. La destrucción que compita y que triunfe el más fuerte y que eso, el grande se come al chico y eso es lo que hace progresar a la empresa. Pero también hay guerras, cambios económicos, políticos y sociales. Solo piensen en lo que significó el cambio del caballo al auto, para tener una idea. Entonces los economistas, voy a extender esta pregunta, y porque había un expositor de la India, ¿no? A mis alumnos les presento esto. ¿Qué hace, qué tiene se preguntaban, ¿qué tiene Egipto que no tenga la India? Y la India pasó a Egipto. ¿Qué tiene China y Corea que no tenga el Perú? Cuando uno piensa en eso, en el crecimiento, los economistas decimos, ya no se puede dejar de pensar en otra cosa, porque es apasionante. Entonces, una primera revisión que hacemos es, ¿de qué depende el crecimiento? ¿Este es ingreso, producto? ¿Depende del capital, del trabajo o de la tecnología? Ese es el famoso modelo de Solow. Robert Solow, Premio Nobel de Economía. Entonces, cuando él quiere hacer per cápita, acá es 2 tercios, 1 tercio, ¿no es cierto? Pero sacando, dividiendo, es los per cápita, entonces estoy usándolo como fórmula para poder hablar. Y entonces, otra vez, capital y tecnología. La tecnología me persigue. Solo que pasaron muchos años, desde el 57 en que él descubre esta teoría, por la cual le dan el premio Nobel, hasta el año 88, en que nadie se había dado cuenta de un error, porque el modelo es sustentado con matemáticas complicadas. Entonces la gente se demoraba mucho en lo que yo llamo la carpintería y descuidaba la teoría del concepto, porque la carpintería era complicada. Como la carpintería era complicada, ahí me quedaba tratando de cómo pasa de un paso a otro, o de la ecuación 1 a la ecuación 3. Y entonces, en el 88, otro economista, Romer, descubre esto, y esta sí es la ecuación original de él.
Y aquí voy a valerme el comentario del economista Dávila para comentar. Sí, pues la creatividad es infinita. Yo suelo poner esta metáfora. El hombre caminaba con el pie en el suelo y comía carne cruda, y luego caminó en la luna. Esos son nuestros antepasados, de ahí venimos. Y continuará, ¿no es cierto? Entonces, esto se refleja acá. Este es el ser humano. Si yo invierto en este ser humano, ¿no es cierto?, lo alimento bien, le doy salud y le doy buena educación, el crecimiento es ilimitado. Porque en la anterior, que teníamos este A, que está acá, que aparece, porque solo lo aplicó a Estados Unidos para preguntarse cuál es el factor más importante del crecimiento en los Estados Unidos, y todo el mundo dijo la tecnología, y suena más o menos lógico, ¿no? No era el capital, no era el trabajo, sino la tecnología, y cómo se combina todo. Y a la combinación le llaman productividad total de factores, pero también se llama la medida de nuestra ignorancia, porque no la puedo captar. Y por eso tiene discusiones. Pero la crítica más feroz es que en este modelo este dato es exógeno. Y si es exógeno, el modelo no existe, pues. Miles de ecuaciones, no miles, ecuaciones sofisticadas, pero por gusto, porque descansa en una ecuación que es exógena. Si es exógena, es un maná del cielo, pues. Queriendo demostrar un terrible crecimiento, no demostró nada. Entonces, por eso se le llamó endógeno. Y a Romer, exógeno, y a Romer, endógeno, porque ahí está, internamente. Solo que tenemos un problema serio, porque estamos en el libre mercado. Y entonces, libre mercado, pero yo no voy a invertir millones de dólares para ponerlo al mercado y que todos ganemos igual. No invierto nada, ¿no es cierto? Entonces tienes que darme monopolio. Por 20 años yo pongo el precio. Se acabó el libre mercado, no hay otra forma. No hay otra manera. Y eso significaría que si el Perú quiere saltar, tendría que esperar que hayan empresarios con esa vocación para poder saltar. Y eso va a ser muy difícil, muy complicado. Y el Estado tiene que jugar un rol entonces, obligatoriamente, en un país como el Perú. Pero yo no entiendo por qué, cuando me hablan de multidisciplinario, el más urgente retorno a lo multidisciplinario es combinar economía y política, porque es hablar del poder. Si no, es imposible. Yo sigo con esto, quizás voy a hacer un comentario posteriormente, y ahí entro. ¿Por qué no se puede? Tengo que hacer un diagnóstico, ¿no? ¿Cuál es el problema principal? Me lo he preguntado muchos años. Yo digo, lo que tiene el Perú históricamente es una crisis de vanguardia, una crisis de élite, una crisis de conducción, una crisis de clase política, una crisis de clase dirigente, de todos los niveles, de universidad, de partidos políticos, del mundo empresarial, a todo nivel. Esa carencia, de mi punto de vista, y es por supuesto sujeto a polémica, es la que nos lleva a estar así. Porque no hay otra manera de entender. La mejor explicación de la crisis empresarial es que un empresario diga, ¿por qué el Estado tiene que hacer un plan? Y eso es una barbaridad inmensa. ¿Y los alumnos cómo lo pueden descubrir?
vea usted todos los informes de los presidentes de los países más poderosos del mundo y ustedes van a encontrar permanentemente allí. Yo les cuento una anécdota. En el informe de Obama, no en el último, en el anterior, él decía, he descubierto en un taller que alguien estaba haciendo investigación en 3D, no 3D de ver televisión, sino de inventar un brazo, de hacer cosas sofisticadas. Y estoy disponiendo para que la Secretaría de Defensa de los Estados Unidos de América invierta en diversas regiones del país. Yo decía, Dios mío, si eso se hace aquí y el presidente Ollanta dispone que la Secretaría de Defensa haga eso, sería un escándalo, ¿no? Allá es natural. Y estoy disponiendo, dando facilidades para que las empresas que están en China regresen a Estados Unidos. Por poner dos ejemplos extremos. Yo escribí un artículo y decía, está bien eso, hagamos lo mismo en el caso del Perú. ¿Cómo se expresa esa crisis de vanguardia? La política, lo que hemos discutido acá, es un programa. No me gusta la palabra programa, me suena más romántico, es una causa, un país es una causa. Los que decidieron construir esta nación era un puñado de hombres que dijeron, queremos que el Perú sea independiente y construir la nación peruana. Esa fue su causa y estamos disfrutando esta independencia restringida. Es una causa y las mujeres y hombres capaces de cumplir con esa causa, de llevarla a su término. Y entonces, los desafíos son económicos y políticos. Esa es mi parte multidisciplinaria, no la única. Y entonces, seguramente algunas cosas se van a repetir y las que se repitan voy a pasarlas rápidamente. Y voy a hablar de la economía entonces. La economía la divido en lo bueno, lo malo y el desafío. Y empiezo por lo bueno. Y esto fue dicho en el 2006 acá. Acababa de ser elegido como director del banco y en el encuentro de estudiantes de economía que se hizo aquí en la UNI. Y yo dije, esto es una fiesta. Y la fiesta se va a acabar. Y voy a demostrarlo. Entonces, la fiesta era, miren, nuestro país se encuentra entre los primeros productores mundiales de plata, cobre, zinc. Aquí se ha dicho eso, pescado. Nuestro Producto Interno Bruto en el año 2000 era de 222, estoy en 456, ¿no es cierto? La deuda pública, 2003, 2012, miren los porcentajes. Exportaciones totales en el año 2000, 7.000, 50.000 después. Inversión extranjera, 810, 12.000, ¿no? Fuente BCR. Reservas internacionales, 8.000, 180 millones de dólares. 2013, 66.613 millones de dólares. Pero la gente no piensa con su cabeza. Si usted tiene 100.000 dólares y los pone en el banco y le dan 1% de interés al año, y al mismo tiempo tiene usted una deuda de los mismos 100.000 dólares y paga 10%, usted ya voló, pues. En 10 años usted voló. Está obligado a hacer un portafolio, algo tiene que hacer porque si no está perdido. Yo tengo mi plata en los bancos y 0%, 1%. No tiene mucho sentido, ¿no? Y me dijeron, no se pueden usar las reservas. E incluso se publicó en El Comercio el debate, donde un colega director decía, pero Alfonso, las reservas ya no son nuestras, el momento que yo la cambio ya dejaron de ser nuestras. Y yo le dije, tu plata que pones en el banco de crédito, ¿de quién es? Mía. ¿Y por qué diablo la usa Romero para invertir? Es lo mismo, ¿no? Banco de bancos. Y Fondo Soberano de Riqueza tiene Estados Unidos, tiene México, tiene Brasil, tiene Corea. Simplemente es un portafolio de rentabilidad. Hay que ser cauto con eso, por supuesto, y no buscar el escándalo. Y por eso hay que conversarlo principalmente con los empresarios. Buscar un libreto de diálogo, de consenso, con asesoría del Fondo Monetario Internacional. Chile tiene fondos soberanos.
yo no voy a exagerar, yo no puedo saber si WOM lo compraron con fondos soberanos. Yo no puedo saber si LAN lo compraron con fondos soberanos. En un encadenamiento de 3 o 4 pases. Yo compro en esta empresa, tengo 50%, esa empresa tiene otro 50% en otra empresa y así sucesivamente, y la última es la que hace las cosas. Por eso también los fondos soberanos y el manejo de reserva tiene problemas geopolíticos. Es como una bomba atómica. Todos los países quieren tenerlo, pero no quieren que el vecino la tenga. Pero voy a avanzar. Entonces, la inflación más baja, por supuesto. El Perú ha crecido en esta década inmensamente. Las paltas crecieron 500%, que la páprica creció, que los espárragos crecieron. Todo eso es cierto y hay que continuarlo. Pero si yo quiero ser un país industrial, debo tomar una decisión. Y entonces, pero primero tengo que, este es lo bueno, primer productor de espárragos, segundo mundial de páprica, alcachofas, mangos, etcétera. Pero las exportaciones de cobre, oro y zinc y las remesas suman el 60% de nuestras exportaciones totales. Y yo sigo. Lo malo, las remesas, es decir, los dólares que envían los peruanos que salieron a trabajar en España, Estados Unidos, Chile, representan un monto mucho mayor que la páprica, que los espárragos y que los mangos. Y yo le digo a mis alumnos, entonces la salida del Perú es, váyanse por favor a trabajar y manden sus remesas, porque sin eso no vamos a poder vivir. Junto con el argumento de que la minería o lo primario exportador no va a quedarse siempre, y tengo remesas, oye, por Dios, ¿qué futuro hay, no? Es como un padre de familia que tiene al hijo ficticiamente mantenido. Al final, él se muere el padre y el hijo es un desastre, un círculo vicioso de pobreza, él y sus futuras generaciones. Algo así es lo que hay que estar viendo, ¿cierto? Pero vamos a verlo. Legumbres. Miren cómo crece. Por supuesto que crece. Frutas, miren cómo crece. Conserva, miren cómo crece. Textiles, miren cómo crece. Y guarden textiles, ¿eh? Pero ahora lo comparo. Minerales no metálicos, miren cómo crece. De 135 a 716. Metal mecánicos, 164, 532. Máquinas, aparatos eléctricos, 21 a 65. Claro que ha sido un montón, ¿no? Pero ahora hacemos esta operación, lo comparamos, uy, la remesa es 2.000. O sea que le gana a todos. 2.000, compáralo, ¿no es cierto? 716, 565. ¿Qué país estamos construyendo? Por Dios, sería, ¿no es cierto? Esto ya se dijo, no lo voy a repetir, esta es un dato del Banco Mundial, lo saqué del Banco Mundial, ¿no es cierto?, el peso relativo de las cosas. Quizás yo, en términos absolutos, rescate esto, ¿no? Exportaciones de productos de alta tecnología, 305, comparado con el resto. Y avanzo. Esto ya lo voy a poner. Y esto converso siempre con mis alumnos. Le digo, ¿el Perú es un país sísmico? Sí. ¿Sabes cuándo va a haber un sismo? No. El Perú tiene este historial de variación de términos de intercambio del año 51 hasta la fecha que puse 2008. Miren, sube, baja, sube, baja, sube, baja. Y en el 2008 dijimos, esto va a volver a caer. ¿Cuándo? No sé. Y cuando ocurra, podemos vivir un tsunami económico, político, social de consecuencias inmensas. Porque cuando me saqué la tinca, y ojalá me siga sacando tincas, esos recursos no los invertí para cuando ya no tenga la tinca, que es lo que debe hacer un estadista. Entonces, claro, me lleva el desafío, ¿no? Acumulación productiva o rentista. Ahorrar para invertir o invertir para ahorrar. Este dilema es invertir para ahorrar. El otro esquema, sostenibilidad fiscal
o sostenibilidad del sector externo? Esto es un debate, ¿no? Yo sostengo, primero, sostenibilidad del sector externo, porque está demostrado, y lo demostré, ¿no es cierto?, que no es el déficit fiscal el que causa el déficit en cuenta corriente, sino al revés. Y entonces al sector externo hay que hacer ataque concentrado, porque el resumen de todo es que yo debo poner, para evitar palabras cuando uno habla con gente que no es la especialidad, mira, ¿cómo vas a superar lo primario exportador? Simplemente a todo lo que produzcas ponlo en tu cerebro, a todo lo que produzca de manera creciente. Eso es valor agregado. Qué pena que se fue Santiago Roca, porque Santiago Roca tenía en una época una frase que decía, si yo no incorporo valor agregado, pasa como pasa con las personas, ¿no? Yo trabajo más horas, y relativamente voy ganando menos. En cambio, yo pongo valor agregado, cerebro, tecnología en mi actividad, cada vez más trabajo menos y gano más. La diferencia entre el ingeniero civil y el albañil, ¿no es cierto? El albañil trabaja y tiene que hacer taxi. El ingeniero civil, si es bueno, al final firma, ¿no? Sí, poco la idea. Entonces, y por supuesto, en el esquema de sostenibilidad ambiental. Y aquí viene la otra parte, la parte política. ¿Nación o Estado? ¿Es lo mismo? No es lo mismo. ¿Y cuál es un ejemplo sencillo para poner la diferencia entre nación y Estado? Bien fácil. ¿Es lo mismo tener casa que tener hogar? No es lo mismo, ¿no? Tú puedes tener casa y no tienes hogar. Tú puedes tener hogar y no tienes casa. Tú puedes tener Estado y no eres nación todavía. Y tú puedes tener nación aunque no tengas Estado. Si no, pregúntale a los judíos antes del 60. Si no, pregúntale a los palestinos que son hoy día, ¿no? Pero cuando se resuelve ese problema, yo devengo Estado-Nación y mi primera obligación es defender la soberanía, la segunda la cohesión social. La primera se cumple, la segunda no. Y este tema de acá, y cómo se transmite el mando y el poder. Cuando tú entras a la UNI, hemos pensado toda una ruta que debes cumplir, primero entrar y cumplir una serie de requisitos al final para que tengas tu título de ingeniero que te da la UNI a nombre de la nación. Cuando uno piensa en política grande, ¿cómo hago para que lleguen los mejores líderes? ¿Qué esquema escojo para que lleguen los mejores presidentes de la República? Así como yo selecciono a los profesores acá, con un concurso, con un examen, los estados modernos escogen un sistema. Por ejemplo, los Estados Unidos de América escogieron el sistema bipartidista. Cuba escogió el unipartidista. Otros han escogido el tripartidista. ¿Cuál escogió el Perú? Multichicha. ¿No es cierto? Porque no son partidos, porque son propiedad privada. Y esa institución en interés del Estado no puede ser propiedad privada. Debe tener reglas claras, así como el alumno entra a la UNI y dice, yo quiero ser ingeniero al final después de 5 años, cuando tú entras a un esquema político, debes dar paso a la ambición legítima de la que hablaba el historiador Basadre. Yo quiero ser presidente del Perú, porque quiero servir a mi país. Eso se llama ambición legítima. Cuando no hay reglas claras para la ambición legítima, se tiene lo que se tiene y se sufre. Siguiente, entonces, y ahí está, ¿no es cierto? No lo voy a repetir. Y entonces nosotros decimos, necesitamos ciudadanos fuertes que conducen a sociedades fuertes, que conducen a mercados fuertes, que conducen a economías fuertes, que conducen a estados fuertes y conducen a una nación fuerte, ¿no es cierto? Y claro, células malsanas generan cuerpos malsanos, así como personalmente ocurre, ¿no? Células enfermas generan cuerpos sociales enfermos. Universidades corruptas y degradadas generan líderes y sociedades degradadas y desconfiadas, ¿cierto? Y entonces necesitamos los mejores regidores y alcaldes, los mejores médicos e ingenieros, los mejores profesores y empresarios,
los mejores soldados y generales, los mejores artistas y deportistas, los mejores legisladores, las mejores universidades, los mejores hombres de Estado, la mejor clase política, la mejor clase dirigente. Eso es una nación. Crisis de vanguardia, necesitamos una derecha nacional. Yo he visto un alto dirigente que no es de la Sociedad Nacional de Industria, que explicaba, decía, pero caramba, Dios mío, cuando viene el capital, y lo he escuchado a varios chilenos, ¿no? A expresidentes y a ex cancilleres, cuando vienen acá nos hacen un favor, vienen a generar empleo, a traer su dinero acá. Esa no es la lógica del empresario, ¿no? Nadie invierte por favor ni por filantropía. Y yo lo doy en mi mercado. Los economistas sabemos lo que son barreras a la entrada. Vienen porque tienen que venir, pero no porque me quieran hacer un favor. Yo he dicho a veces en el Centro de Altos Estudios Militares, yo no necesito un sol de esa inversión, un peso. No lo necesito. Que venga la inversión brasilera, lo que sea, pero claro, estamos en un clima moderno, perfecto, pero estrictamente hablando no necesito un peso. Y no entiendo hasta ahora por qué los países, Corea, escogió esto que se llaman los retails y se colgó en Walmart. Escogió el camino de la vía del consumidor y no de la vía del productor. La vía del productor es yo hago un auto y empiezo. Corea empezó con la vía del consumidor, haciendo juguetes, medias, y lo colocaba en la estantería de Walmart. Chile no puede competir con eso, pero trae Saga, Falabella, Wong, y ahí. Y usted no hace más que ver. Ya están empaquetando su propio arroz. Los ternos, la marca que tenían, ya es chilena, de unos ternos finos, no recuerdo su nombre. Menos mal que hay uno acá en el Perú. Es un caminito, cuando uno está pensando. Como empresario, ¿me lo necesito para consolidarme como país o no? Siguiente. Yo termino con esto, ¿no? Porque quiero llegar al último cuadro. Lo hice en una conferencia, ¿no? Ya que se está hablando del Papa en estos días, yo dije, yo soy Jehová, el Dios de Abraham, tu padre, y el Dios de Isaac. La tierra, quiero hablar del medio ambiente, la tierra en que estás te la daré a ti y a tu descendencia. Será tu descendencia como el polvo de la tierra y te extenderás al occidente, al oriente, al norte y al sur. Y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. Y regreso. ¿Por qué regreso? Porque yo creo que necesitamos liderazgo. Necesitamos un carisma personal inmenso. Pero no me malinterpreten. Carisma personal inmenso, no natural, institucional, jurídico. Max Weber hablaba del carisma institucional, del carisma de las instituciones que le deposita el carisma a los eventuales candidatos que lo representan y luego se van. Ejemplo, ¿quién diablos es Carter hoy en los Estados Unidos? Nada. ¿Quién es Bush en los Estados Unidos? Nada. No pesa en el partido ni fuera de él. Estoy citando al demócrata y al republicano. Mire usted cerca a México y Chile. No tienen ningún peso, porque buscas que los liderazgos se promuevan. Y entonces el carisma es institucional, colectivo. Esa es la idea central de esta expresión. Y entonces, primera revolución industrial, problemas serios. Hoy, en la segunda, voy a citar un economista que debemos conocer, Jeffrey Sachs, ha venido varias veces acá, profesor de Harvard. Ha visto tanto y tan lejos que ahora es un promotor del producción limpia, del medio ambiente, y dice, no hay tiempo ya. Es nuestra última oportunidad. Algo hay que hacer. Y lo mismo dice Obama en su último informe, y lo mismo dice Naciones Unidas. Y el Papa hoy. Y están hablando de la segunda revolución industrial. Y entonces yo tengo que cambiar las ruedas del tren con el tren en marcha. Y es posible, y la UNI puede.
Los modelos de crecimiento te dicen algo que da esperanza. Dice las economías de transición. Quiere decir que los que están arriba ya no pueden crecer, por eso que Estados Unidos y Europa 2% y América Latina 4, 5. ¿Por qué? Porque estás abajo, pues creces más rápido. Si tú aprovechas esos bonos, puedes hacerla. El Perú se puede convertir en una potencia industrial. Pero ¿por dónde empiezo? ¿Cuál es el punto de apoyo que se tiene? Cuando un ser humano se está ahogando, ¿por dónde lo sacas? Por la cabeza, ¿no? Nadie saca a alguien que se está ahogando por los pies. ¿Se imaginan que saques a un ahogado por los pies? Hay que ser bien malo, ¿no? Cuando una sociedad se está ahogando, ¿por dónde la sacas? También por la cabeza. ¿Y cuál es la cabeza? La universidad. Y dentro del conjunto de las universidades, ¿cuál es la privilegiada? ¿Cuál es la que ya me hizo una selección? ¿Y que es pública y es gratuita? La UNI. Ya hay una selección de selecciones. Y entonces, allí, si yo sigo con la saga de la segunda revolución industrial, es el infierno entrópico. Y ahí viene la otra cosa de la multidisciplinaridad y combinar. Entonces, ese esquema de la ley de la termodinámica, de lo entrópico, tengo que mirarlo. Ya, ahora, yo le digo a mis alumnos, ¿por qué no se juntan con los estudiantes de ingeniería mecánica? Pero hay una salida, ¿no? Como ha ocurrido, el que ve puede saltar. Imagínense que en el 80 alguien quisiera poner una empresa transnacional latinoamericana de máquinas de escribir mecánicas. Al poco tiempo quebraba, pues. Pero si tú pescabas que venía la PC, te ibas con la ola, pues. Los que traen atrás pueden pasar adelante, porque miran la ola que se viene. Entonces, en esta tercera revolución industrial, yo no puedo evitar esto y puedo hacer esto. La currícula de una universidad refleja el proyecto nacional que quiere ese país. Todas mis carreras tienen currícula de la segunda revolución industrial, carbono y fósiles. No voy a oponerme, aprovecho, pero ya debo estar mirando la segunda ola que se viene, ¿no es cierto? Para generar edificios que son almacenes, mejor que la energía nuclear, hidrógeno. Y ya se está hablando de distribución colaborativa por Internet. Eso es lo que se viene, eso es lo que se debe estar pensando. Y finalizo, entonces, con algo que yo traduje, de una cita del Renacimiento, de la filosofía del Renacimiento. Cuentan que había un hombre que había escrito algo y se imagina un diálogo entre Dios y los hombres. Y entonces, más o menos dice, Dios en esa narración figurada a los hombres, no te he dado nada, no te he dado una definición, pero te he dado lo más importante, te he dado tu libertad, en función de la cual puedes construirte incluso los sistemas sociales que más se acomoden a tu condición de ser humano. Y termina y le dice, sé tú tuyo y yo seré tuyo. La tercera revolución industrial nos espera. Gracias.